Hola mentes curiosas, bienvenidos a Filomente. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de un personaje que se ha convertido en un ícono de la individualidad, Merlina Adams. Más que una figura gótica y excéntrica, Merlina nos ofrece un espejo para nuestras propias luchas y triunfos en el arte de no encajar. A través de su mirada aparentemente fría, se despliegan capas de complejidad filosófica y psicológica que invitan a una reflexión profunda sobre lo que significa ser auténtico en un mundo que a menudo nos exige la conformidad. Ella no es solo una chica con un humor oscuro, sino una maestra no convencional que nos enseña sobre la libertad de ser uno mismo. Merlina desafía nuestra percepción de la normalidad. En una época donde la validación externa y la pertenencia a un grupo parecen ser la brújula para muchos, ella navega por su vida con una convicción inquebrantable, anclada en su propia esencia. Nos muestra que la verdadera fortaleza no radica en la popularidad o en la aceptación, sino en la aceptación de uno mismo, con todas sus peculiaridades, rarezas y lo que el mundo podría considerar fallas. La historia de Merlina es, en muchos sentidos, la historia de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como forasteros, como si estuviéramos mirando el mundo desde una ventana de cristal? ¿Cuántas veces hemos reprimido un pensamiento o un sentimiento para encajar, para evitar el juicio? Merlina Adams nos da el permiso, o mejor dicho, el desafío de abrazar esa otredad. Es en esa diferencia, en esa singularidad, donde yace nuestro verdadero poder. El propósito de este video no es solo analizar a un personaje, sino usarlo como un catalizador para explorar las ideas más grandes y más importantes que definen nuestra propia existencia. Queremos indagar en la filosofía del ser diferente, la psicología detrás de la individualidad y, en última instancia, ofrecer reflexiones prácticas para que cada uno de ustedes pueda celebrar su propia Merlina interior. Segmento 1. La filosofía del ser diferente. 1.1. ¿La noción de normalidad? ¿Una ilusión colectiva? Empecemos con la pregunta más fundamental. ¿Qué es normal? Merlina, con cada una de sus acciones y elecciones, nos obliga a cuestionar esta construcción social. La normalidad en esencia es una estadística, una media, un consenso. Se define por la mayoría, no por la verdad. Es un promedio que, por su propia naturaleza, excluye a todos los que están en los extremos, a todos los que se atreven a ser originales. Merlina nos demuestra que ser anormal no es necesariamente un defecto. De hecho, podría ser la forma más pura de ser auténtico. Ser anormal podría ser simplemente una manifestación de la propia individualidad, libre de las cadenas de lo que se espera o lo que es socialmente aceptable. La búsqueda de la normalidad es una trampa. Nos lleva a borrar nuestras diferencias, a limar nuestras asperezas y a ocultar lo que nos hace únicos. Este proceso no solo es doloroso, sino que también es una negación de nosotros mismos. Merlina se niega a jugar ese juego. Su rechazo a la normalidad no es una rebeldía sin causa, sino una afirmación de su identidad. Nos enseña que la normalidad es un concepto maleable, una ilusión que cambia con el tiempo y el lugar, y que nuestra tarea no es encajar en ella, sino definir nuestros propios términos de existencia. El 1.2. El existencialismo y la elección de sí mismo. En el corazón de la filosofía de Merlina encontramos fuertes resonancias del existencialismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir argumentaban que la existencia precede a la esencia. Esto significa que no nacemos con un propósito o un significado predefinido. Somos arrojados al mundo, y es a través de nuestras elecciones y acciones que creamos nuestra propia esencia. Merlina personifica esta idea a la perfección. Ella no se define por lo que los demás esperan que sea. No se define por las reglas de la academia a la que asiste, ni por las expectativas de sus compañeros. Ella se define por sus propias decisiones. Su ropa oscura, sus pasatiempos macabros, su humor cortante, su lealtad a sus propios valores, su rechazo a las convenciones sociales. Su aparente frialdad y desapego no son falta de emoción, sino una manifestación de su profunda independencia y autoconciencia. Ella no necesita la validación de los demás para saber quién es. Ella simplemente es, y esa es una elección que hace cada día. Su independencia nos lleva a la pregunta:
¿estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y a crear nuestro propio significado? ¿O preferimos que otros nos definan? El existencialismo, a través del ejemplo de Merlina, nos desafía a ser los autores de nuestra propia historia, incluso si eso significa escribir un guión que nadie más entiende. Segmento 2. La psicología de la individualidad. 2.1. El sentimiento de pertenencia versus autonomía. Uno de los dilemas más profundos que Merlina encarna es el conflicto entre el deseo humano de pertenencia y la necesidad de autonomía. Desde una perspectiva psicológica, la pertenencia es una necesidad básica, fundamental para el bienestar. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la pertenencia exige que sacrifiquemos una parte de nosotros mismos? Merlina nos muestra que es posible, y a veces necesario, elegir la autonomía sobre la pertenencia. Ella no se adapta a la multitud para ser aceptada. De hecho, su singularidad es lo que, paradójicamente, atrae a aquellos que eventualmente se convierten en sus aliados, como Enid. Este es un concepto crucial. El verdadero sentido de pertenencia no se encuentra en la conformidad, sino en ser aceptado por lo que eres, sin máscaras. La búsqueda de la pertenencia forzada es una fuente de ansiedad y resentimiento. Nos obliga a vivir una vida que no es nuestra. Merlina, al negarse a comprometer su esencia, nos enseña que es mejor estar solo que estar en mala compañía con uno mismo. Su viaje es un recordatorio de que, a fin de cuentas, la primera persona a la que debemos pertenecer es a nosotros mismos. 2.2. Resiliencia y la fuerza en la singularidad. La vida de Merlina no es fácil. Enfrenta el extrañamiento, el juicio y la incomprensión de manera constante. Sin embargo, su singularidad no es una debilidad, sino una fuente inagotable de resiliencia. A diferencia de muchos personajes que se quiebran bajo la presión de la exclusión, Merlina se fortalece. Su apatía aparente es en realidad una coraza emocional que la protege de las heridas superficiales del juicio ajeno. Ella no se disculpa por quien es, y esa autoaceptación inquebrantable es la base de su fortaleza. Desde una perspectiva psicológica, la resiliencia no solo es la capacidad de recuperarse, sino también de crecer frente a la adversidad. La singularidad de Merlina la obliga a desarrollar una resiliencia única. Como no puede contar con el apoyo de un grupo que la valide, debe depender de su propio ingenio, su fuerza interna y su confianza en sus propias capacidades. Esto nos enseña una lección vital. En lugar de ver nuestras diferencias como un obstáculo, podemos transformarlas en nuestra mayor ventaja, el motor que nos impulsa a desarrollar una fuerza interior inigualable. 2.3. La sombra y el inconsciente, abrazando nuestra oscuridad. En la psicología analítica de Carl Jung, la sombra se refiere a los aspectos reprimidos, inconscientes y a menudo oscuros de nuestra personalidad. Son los impulsos, deseos y emociones que la sociedad y nuestra propia conciencia consideran inaceptables. Merlina Adams es una maestra en integrar su sombra, su fascinación por la muerte, su humor ácido y su indiferencia hacia lo que se considera agradable son todas manifestaciones de un lado que la mayoría de las personas trata de ocultar. Merlina nos invita a un acto de valentía psicológica, integrar nuestra sombra en nuestra vida consciente. No se trata de liberar impulsos destructivos, sino de reconocer y aceptar que somos seres complejos con una gama completa de emociones y pensamientos. Cuando reprimimos nuestra sombra, le damos un poder insidioso. Sin embargo, al aceptarla, podemos entenderla, controlarla y en algunos casos canalizarla de manera creativa. La originalidad de Merlina proviene precisamente de su capacidad para abrazar plenamente su ser, incluyendo lo que otros verían como su lado oscuro. Segmento 3. Reflexiones para la vida. Después de todo lo que hemos explorado, la pregunta más importante que nos queda es: ¿qué significa esto para ti, para mí, para nosotros? Todos tenemos aspectos de Merlina en nosotros. Esa rareza, ese interés inusual, esa forma de pensar que no siempre se alinea con la de los demás.
La verdadera lección de Merlina no es que debamos ser góticos o melancólicos, sino que debemos tener la valentía de abrazar esas partes de nosotros mismos que nos hacen únicos. ¿Cuántas veces has ocultado una pasión porque no es popular? ¿Cuántas veces has callado tu opinión para no generar un conflicto? Merlina nos desafía a dejar de intentar moldearnos para encajar en el molde de otra persona. Nos invita a un acto de amor propio, el de aceptar nuestras peculiaridades sin disculpas. La autenticidad no es una pose, es un estado del ser. Requiere que seamos honestos con nosotros mismos, aun cuando es difícil. Nos enseña a valorar nuestra paz interior por encima de la aprobación exterior, y al hacerlo, nos liberamos de las cadenas de las expectativas ajenas. 3.4. Encontrando a nuestros semejantes, aún siendo diferentes. Paradójicamente, al abrazar nuestra singularidad, abrimos el espacio para encontrar a aquellos que nos aprecian por quienes realmente somos. Merlina encuentra a sus aliados no porque se volvió normal, sino porque se mantuvo fiel a sí misma. Ella atrae a personas que valoran la honestidad, la inteligencia y la individualidad. La vida de Merlina es una prueba de que, cuando dejas de perseguir la aprobación de todos, empiezas a atraer a aquellos que realmente importan. Se trata de calidad, no de cantidad. El círculo de amigos de Merlina puede ser pequeño, pero está lleno de personas que la ven, la entienden y la valoran por su esencia. 3.4. El poder de la observación silenciosa. Merlina es una observadora astuta. En un mundo de constante ruido y opinión, su capacidad para observar y analizar en silencio es una habilidad valiosa. Nos recuerda que no siempre tenemos que hablar para ser significativos. A veces la mayor sabiduría proviene de escuchar, de ver y de procesar. Al cultivar nuestra propia Merlina interior, podemos aprender a ser más conscientes, más perspicaces y a encontrar la verdad en la quietud. Merlina Adams nos enseña que el arte de no encajar no es una maldición, sino una superpotencia. Es la valentía de ser quien eres, de cuestionar el status quo y de encontrar tu propia belleza en aquello que te hace singular. Es una invitación a dejar de buscar la normalidad y a comenzar a celebrar tu propia, maravillosa y extraña autenticidad. Que podamos aprender de ella a abrazar nuestras excentricidades y a encontrar fuerza en nuestra verdad. 4.1. Merlina como catalizadora del cambio. La presencia de Merlina en un lugar como la Academia Nevermore no es pasiva. Su sola existencia es un desafío para todos a su alrededor. Ella no solo se niega a encajar, sino que obliga a los demás a confrontar sus propias suposiciones y juicios. Por ejemplo, su relación con Enid es un ejemplo perfecto de cómo su autenticidad permite que otros se vuelvan más auténticos. Enid, en su deseo de ser aceptada, se ve obligada a reconsiderar lo que realmente significa la amistad y el apoyo. Merlina, sin siquiera intentarlo, se convierte en un espejo que refleja la hipocresía, la superficialidad y el conformismo de los demás. Este es un punto crucial. La autenticidad genuina no solo te cambia a ti, tiene el poder de transformar tu entorno. Merlina no predica sobre ser diferente, ella simplemente lo es, y al serlo sin disculpas, ella da a otros el permiso tácito de cuestionar sus propias vidas, sus propias elecciones. Ella es una fuerza silenciosa que rompe las convenciones sociales con cada paso que da. Su impacto no es agresivo, sino sutil, como una grieta que se forma en un muro rígido, permitiendo que la luz entre. 4.2. La liberación del juicio ajeno. En la sociedad, a menudo vivimos con el miedo al juicio de los demás. Merlina es, en esencia, la antítesis de este miedo. Su total indiferencia a lo que otros piensan o sienten sobre ella es una de sus mayores fortalezas. Esta indiferencia no es apatía, sino una liberación radical. Al no dar poder al juicio ajeno, ella se libera para actuar de acuerdo con sus propios valores y su propia moralidad. Esta liberación tiene un efecto dominó. Cuando una persona vive sin miedo al juicio, inspira a otros a hacer lo mismo. Merlina muestra que el camino hacia la autoliberación a menudo comienza con el desafío de las expectativas sociales. Nos recuerda que la única opinión que realmente importa sobre nuestra vida es la nuestra. Su personaje es un recordatorio
de que la libertad no es solo un concepto político, sino una condición psicológica que se logra cuando dejamos de buscar la aprobación y comenzamos a buscar la verdad. Si esta reflexión resonó contigo, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal Filomente para más discusiones profundas y dejar en los comentarios qué significa Merlina para ti.